hablemos de nuestros chicos y de algo que sinceramente creo que muchas veces dentro del fandom se sale completamente de control. Porque últimamente veo demasiada gente criticando a cualquier miembro que se siente en medio de Jungkook y Jimin o simplemente aparezca cuando ellos están teniendo un momento juntos. Y honestamente, no entiendo por qué llegan a ese punto cuando se supone que seguimos al Jikook porque nos gusta su relación, su dinámica y la manera en la que se acompañan, no para terminar señalando o atacando a los demás miembros por literalmente existir cerca de ellos. Siento que a veces algunas personas no se dan cuenta de que terminan cayendo exactamente en lo mismo, de lo que siempre nos burlamos cuando hablamos de ciertos Taekookers que acusan a cualquier miembro de interrumpir, estorbar o querer separarlos. Porque al final el comportamiento es prácticamente el mismo, solo que cambiando los nombres. Y eso honestamente da mucha pena, porque BTS siempre ha demostrado que son una familia súper unida, donde todos conviven entre todos, donde ninguno está aislado de otro, y donde las dinámicas cambian dependiendo del momento, del lugar y de cómo se sienten ellos ese día. Entonces querer convertir cualquier interacción normal en algo negativo, simplemente porque otro miembro apareció al lado de Jikook, me parece exagerado y hasta incómodo a veces. Además, siento que la gente olvida algo demasiado importante y es que ellos mismos saben perfectamente cómo manejarse entre ellos. O sea, literalmente llevan más de 10 años viviendo juntos, trabajando juntos, pasando cada etapa de su vida juntos. Obviamente saben cuándo dar espacio, cuándo acercarse, cuándo bromear y cuándo simplemente acompañarse en silencio. Nosotros desde una pantalla no vamos a entender mejor su relación que ellos mismos. Y yo personalmente siempre he pensado que muchas veces cuando algún miembro está ahí, mientras Jikook interactúan, no es porque quiera interrumpir ni nada raro, como algunos inventan, sino porque simplemente están compartiendo el mismo espacio como siempre hacen, porque así es su convivencia. Ellos nunca han sido personas que se aparten completamente para dejar solos a otros dos miembros. Al contrario, siempre están mezclados entre todos, hablando encima de otros, abrazándose entre todos, molestándose entre todos. Y eso es justamente parte de la esencia de ese que tanta gente dice amar. Y honestamente creo que también hay una diferencia enorme entre acompañar un momento y realmente meterse en una interacción. Porque muchas veces veo clips donde literalmente otro miembro está sentado tranquilo al lado de ellos haciendo nada. Y ya hay gente diciendo cosas horribles como que se vaya, siempre arruina el momento, déjenlos solos. Y de verdad me parece súper innecesario, porque la mayoría de las veces ni siquiera están interfiriendo. Es como si simplemente compartieran el momento con ellos, como cuando estás con tus amigos y alguien más se sienta cerca, pero eso no significa que esté arruinando nada. Y siento que algunos fans proyectan demasiado sus propias ideas románticas en situaciones normales de convivencia y terminan viendo enemigos imaginarios donde claramente no los hay. También pienso que muchas personas se dejan llevar demasiado por edits o narrativas exageradas del fandom y empiezan a analizar cada mirada, cada movimiento y cada segundo como si fuera una teoría conspirativa. Y al final terminan olvidando que estamos hablando de personas reales, no de personajes en una serie. Los miembros no están pensando "Oh, no me senté en medio de Jikook". Literalmente seguro ni les pasa por la cabeza, porque entre ellos la cercanía física siempre ha sido normal. Se abrazan, se recuestan uno encima del otro, se agarran de la mano, se molestan y comparten espacio constantemente entre todos. Entonces, querer hacer drama cada vez que alguien aparece cerca de Jimin y Jungkook es cansado. Y honestamente solo crea un ambiente tóxico dentro del fandom.
Porque si de verdad amas al Jikook, creo que lo más bonito debería ser simplemente disfrutar de ellos, de sus interacciones, de su forma de mirarse, de cómo se entienden, de cómo se buscan naturalmente, sin necesidad de atacar a nadie más para validar lo que sientes. O sea, si la conexión entre ellos es tan fuerte como muchos creemos, entonces no debería sentirse amenazada porque otro miembro se siente al lado de ellos 5 minutos. Eso no cambia absolutamente nada. Y justamente cuando empiezas a reaccionar mal por cosas tan pequeñas, es cuando terminas pareciéndote demasiado a esas partes del fandom que siempre criticamos por exageradas o posesivas. Además, algo que siempre me ha gustado de Jikook es que justamente su relación se siente natural, tranquila y genuina, incluso cuando están rodeados de todos los demás miembros. Nunca han necesitado aislarse completamente para demostrar cercanía, porque la conexión entre ellos simplemente se nota sola, en pequeños detalles, en miradas, en cómo se buscan automáticamente, en cómo se ríen juntos, en cómo se cuidan, y eso sigue existiendo, aunque haya otros 6 miembros alrededor. Entonces, sinceramente, no entiendo esa necesidad de querer proteger sus momentos atacando a los demás cuando ellos mismos jamás han mostrado incomodidad por eso. Y también hay que pensar en cómo se verían esos comentarios si ellos llegaran a leerlos algún día. Porque al final están hablando mal de personas que Jungkook y Jimin aman muchísimo, sus hermanos prácticamente. Gente con la que crecieron y compartieron toda su vida. Entonces imaginen lo incómodo que sería ver fans insultando a alguien que tú quieres solo porque apareció cerca tuyo, en un video de 20 segundos. Siento que muchas veces dentro del fandom hace falta recordar un poco más el respeto y entender que apoyar una dinámica no significa odiar las demás relaciones o tratar a otros miembros como obstáculos. De verdad, creo que deberíamos volver a lo simple. Disfrutar los momentos Jikooks sin sobreanalizar todo, sin buscar villanos, sin convertir cualquier interacción grupal en una competencia rara. Porque al final BTS siempre ha sido sobre la unión entre los 7. Y justamente una de las razones por las que Jikook brilla tanto es porque creció dentro de ese ambiente de confianza y cariño entre todos ellos. Entonces, atacar a otros miembros nunca va a hacer más real al Jikook ni nada parecido. Solo termina dañando la imagen del fandom y creando discusiones innecesarias. Así que sinceramente, si amas al Jikook, dedícate a ellos. Disfruta sus momentos, guarda sus interacciones favoritas, ríete con ellos, emociónate con sus miradas y su forma de ser juntos, pero no caigan en comentarios negativos hacia los demás miembros, porque de verdad terminamos haciendo exactamente lo mismo que tanto criticamos en otros lados del fandom. Y al final, eso solo trae más toxicidad cuando lo que debería unirnos es simplemente el cariño por ellos y por la relación tan bonita que tienen entre sí.